Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Alberto Pedraza Padilla, eh, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores UPEL, maestría en innovación educativa y la unidad curricular de creatividad. En la tarde de hoy pues vamos a mirar lo que tiene que ver con la creatividad en los procesos cognitivos, se desarrollan o cómo pueden estos intervenir esos procesos cognitivos. Entonces, partiendo de la definición de procesos cognitivos, podemos decir que también se le conoce con el nombre de proceso de pensamiento, del desarrollo cognitivo o de procesos mentales. Hay que entender que los procesos cognitivos se encuentran relacionados con el entender, el memorizar, percibir, recordar y pensar, y que constituyen una parte relevante de la producción superior del desarrollo humano. De igual manera, lo que tiene que ver con el funcionamiento de los procesos cognitivos inician con el acceso a la información a través de la percepción, a través de los sentidos, es decir, a través de la información de la memoria del individuo, ya que genera y expresa sus ideas a través del lenguaje, la inteligencia y de la creatividad. Eh, de otra parte, debemos definir lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas. Según algunos autores, se conoce como aquellas habilidades o capacidades que tienen el ser humano relacionados con los procesos de la información, es decir, los que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstractico o analógico. Las habilidades cognitivas tienen mucho que ver con las nociones de inteligencia, de aprendizaje y de la experiencia, gracias a las cuales un individuo puede creer cognitivamente y aprender a desempeñar tareas complejas o prever situaciones futuras relacionadas con lo vivido. Habilidades cognitivas podemos mencionar algunas como la orientación, la atención, la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, la noxis, la praxis, la cognición social y las habilidades bioespaciales. No podemos dejar por fuera el concepto de creatividad porque juega un papel muy importante en este aspecto. Definamos la creatividad como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Características de la creatividad. La creatividad se caracteriza por uno o varios de estos. Apenas vamos a hacer una mención de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la espontaneidad, lo que tiene que ver con la libertad, la sensibilidad y la excitabilidad. ¿Por qué es importante la creatividad? Bueno, sin lugar a dudas que la creatividad ha jugado un rol importantísimo en la evolución de la especie humana, ya que permitió enfrentar diversos problemas a los que a lo largo de la historia el ser humano tuvo la necesidad de afrontar y de dar soluciones satisfactorias para el buen desarrollo. Desarrollar en cada una de estas herramientas y soluciones novedosas, originales. De hecho, este talento probablemente significó la superioridad del Homo sapiens por encima de cualquier otra especie y que le permitió de alguna manera dominar el mundo. En la cotidianidad humana la creatividad es un talento muy valorado. Las labores científicas, inventivas, artísticas, arquitectónicas dependen en gran medida de este talento. No hablar del desarrollo de los nuevos materiales, nuevas tecnologías, las nuevas filosofías de pensamiento y cuyo impacto en la civilización suele ser más o menos revolucionario. Definiciones de creatividad desde la óptica de algunos autores. En esta parte pues tomamos algunos autores que consideramos que son representativos, por ejemplo el caso de Piaget, que habla de que la creatividad se constituye de forma final del juego simbólico de los niños cuando éste es asimilado en su pensamiento.
Fromm, por su parte, establece que la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente solamente los artistas y otros individuos, sino la actitud que pueden poseer todas las personas. De otra parte, Aubel dice que la personalidad creadora es aquella que se distingue o que distingue a un individuo por la calidad y original fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, arte, la política, etc. Gardner también hizo su aporte, dice que es una especie de fluido que puede emanar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que es lo que domina las inteligencias. La inteligencia, bastante conocida es y estudiada lo que tiene que ver con la teoría de las inteligencias múltiples, que es ampliamente conocida. Entonces, pues se relaciona en esta parte, o por lo menos Gardner la relaciona. De otro lado, Freud dice que la creatividad se origina en un conflicto inconsistente, la energía creativa, la derivación de la sexualidad infantil subliminada. Bueno, pues ya se conocen las aportaciones que hizo Freud. De otra parte, Brunner dice que la creatividad es el acto que produce sorpresa al sujeto en el sentido en que no se reconoce como una producción anterior. Gagné dice que la creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas mediante las instituciones. Entonces, cada uno de estos autores trataron de alguna manera, desde su visión, de dar una respuesta a lo que es la creatividad. Destacar que los componentes de la creatividad se han diferenciado en 4. Por ejemplo, el primero habla de estos componentes es la fluidez, el segundo la flexibilidad, la originalidad y la viabilidad. En las siguientes presentaciones encontraremos de alguna manera las definiciones o los conceptos que se aproximan a definir cada uno de estos componentes. Podemos hablar de la fluidez, que dice que es la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado. En cuanto al segundo componente, que habla de la flexibilidad, establece que puede ser la variedad o heterogeneidad de las ideas producidas, nace la capacidad de pensar fácilmente de una categoría a otra. Como tercer componente tenemos la originalidad, y se refiere pues a la rareza relativa de las ideas producidas, de esas ideas que aparentemente no están dentro de un contexto de lo regular, de lo normal, sino que se desvían de alguna manera. La viabilidad es la capacidad de producir ideas, soluciones realizables en la práctica. Bueno, de esta manera concretamos en 10 actividades o 10 maneras de fomentar la creatividad en el aula, porque desde la posición de nosotros como maestros debemos irrigar estos conocimientos que tenemos a través de cómo esta creatividad puede reflejarse o cómo puede potenciarse al interior del aula. Pues aquí encontramos 10 consejos, 10 recomendaciones que se dan para tener. Pues siempre, como primero, vamos a destacar hacer con los alumnos búsqueda de soluciones por sí mismos, es decir, permitir que los estudiantes autónomamente busquen soluciones a los problemas. La misma distribución del aula puede ser una opción, brindar feedback personalizado, es decir, la realimentación de cada uno de los procesos, pero que ésta se haga atendiendo las necesidades expresas de cada grupo, de cada grupo o de cada estudiante. El juego de roles y los cambios que puedan los estudiantes en algún momento asumir dentro de la clase también es importante y es una forma de estimular la creatividad. Inventar cosas junto a ellos, potenciar los talentos individuales, el uso y el buen uso de la tecnología y su aprovechamiento en pro de los aprendizajes del estudiante, crear espacios en el aula destinados a la creatividad, enfocarse en los intereses de los estudiantes y diseñar lecciones multidisciplinares que contemplen precisamente aquellas posibilidades que se le abra al estudiante de generar y manifestar la creatividad. Entonces, creo que con estas pequeñas reflexiones
de alguna manera hemos cumplido o hemos tratado de mirar y reflejar lo aprendido al interior de esta unidad curricular y cómo se vería reflejado en las actividades cotidianas que nosotros desarrollamos como docentes.